Bueno, pues después de esos consejos que nos han ofrecido en nuestra publicidad, nosotros le abrimos las puertas de par en par al invitado que ya tenemos aquí sentado con nosotros, que teníamos unas ganas inmensas de volver a ver. Hacía tiempo que no estaba en nuestra parada rociera, que también es suya, y bueno, y además con todas las novedades que tiene para contarnos y para compartirnos. Manolo Galán Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, Paqui. Bienvenido. Bien hallado, que hacía mucho, como decías. Que además de verdad, además de verdad. Y que no nos veíamos, además. Y que no nos veíamos, es que está muy perdido, esto no puede ser. Esto no puede ser. Manolo, antes en la introducción del programa hacía alusión a la fecha tan bonita que estamos viviendo, no solo porque mañana es el día de la Asunción, sino porque las vísperas también, bueno, pues evocan lógicamente las celebraciones importantes, como en este caso una fiesta tan mariana y tan grande como la de mañana, y además tan especial también para el pueblo de Almonte, el Rocío Chico. Efectivamente, puerta también del Rocío Chico, una nueva celebración tan añeja y de tantísima profundidad y agradecimiento. Eso, y sobre todo de acción de gracias, como ese voto que durante siglos ha venido manteniendo su pueblo a los pies de ella, como le prometió, y que ahí sigue esa promesa. Siempre jamás, como jamás. Se lee anualmente en el voto de acción de gracias. Que pone hasta la carne de gallina, ¿verdad? Porque tantos siglos después, personas que aquello no lo vivieron, pero que luego lo piensas y dices, madre mía, cuántas riadas de gracias habrá concedido la Virgen para que una y otra vez se siga bueno, pues de hecho digo siempre renovando, ¿no? Que de los días más grandes que vive el pueblo de Almonte están el domingo y el lunes de Pentecostés y el 19 de agosto, porque es muy emotivo escuchar una vez al año, un año y otro, generación tras generación, el voto de acción de gracias que redactaron nuestros antepasados ya en 1813, y desde entonces, como aquellos almonteños dijeron, que estaría el pueblo de Almonte dándole las gracias a la Virgen por siempre, jamás, esta generación y las generaciones venideras. Y de igual manera, como tú bien apuntabas, los almonteños de hoy en día, de cada año, nos seguimos asistiendo a dar las gracias con el mismo agradecimiento y con el mismo ímpetu a la Virgen por su mediación en aquel momento tan concreto. Antes decía Manolo, nuestro anterior invitado, José Antonio Ramírez Cruz, decía: es una celebración muy almonteña, muy íntima, ¿no? Sí, es muy local. Del pueblo del pueblo de Almonte. Sí, porque de hecho el mismo agradecimiento, el mismo voto de acción de gracias, la acción de gracias del pueblo de Almonte a la Virgen, porque además es el momento en el que la Virgen media por la salvación del pueblo, y Almonte se da cuenta de esa mediación ante el Altísimo y redacta ese voto de acción de gracias, y de ahí viene que sea una fiesta tan local. Bueno, tú además eres todo un experto en haber estudiado muchísimas cosas al respecto de esta celebración, y cuántas veces además nos has compartido datos preciosos que son como para recordar, rememorar una y otra vez, y yo creo que siempre acabaríamos descubriendo algo nuevo, porque el Rocío además tiene eso. Efectivamente, yo recuerdo que estuve investigando para un congreso internacional mariano. Y la comunicación que yo llevaba precisamente era por los 200 años de acción de gracias del Rocío Chico, del pueblo de Almonte a la Virgen, lo que se conoce como el Rocío Chico. Y para llevar a cabo aquella investigación me llevé varios meses asistiendo al Archivo Municipal de Almonte, y ahí pude leer, manipular directamente toda la documentación original de la época, y verdaderamente eso no tiene, no porque sea de esa época, sino cualquiera, el poder manipular el documento original, sea del año que sea, ya eso es una riqueza, pero el poder leer todos los legajos que se conservan de toda
toda esa correspondencia y toda esa documentación relativa a aquellos años de los que nace después el voto de acción de gracias del Rocío Chico, pues te hace ver con claridad lo que el pueblo estaba pasando por la invasión de las tropas de Napoleón. Y verdaderamente, bueno, pues esa riqueza al final, por mucho que yo quiera transmitir, se la lleva quien ha estado llevando a cabo esa que tiene que ser, por cierto, independientemente de todo lo que se va descubriendo en torno al Rocío, para un historiador del arte como es tu caso, tiene que ser espectacular y hasta, si me permite, no sé si exagero mucho, pero hasta espeluznante topar con ese tipo de documentación, de manuscritos, de cientos de cosas. Lo es. Por eso yo siempre digo que la investigación engancha por todo eso. Es verdad que yo la primera vez que me enfrento a un documento original de la época no fue en el archivo municipal, fue, recuerdo, en el archivo de la Catedral de Sevilla, un documento del año 1255 de la época de Alfonso X el Sabio, y recuerdo que estaba escrito en pergamino y yo miraba el documento, lo miraba por delante, por detrás, lo revisaba la cuerda con la que venía lacrado, y claro, yo revisaba casi por el rabillo del ojo al revisor del archivo, porque yo decía, digo, bueno, si me está viendo pensará que estoy loco, pero claro, era la primera vez que yo me enfrentaba a un documento original, porque eran prácticas de la asignatura de paleografía dentro de la carrera de Historia del Arte, y claro, hasta que bueno, cuando nos dan unas nociones mínimas, pues ya nos hacen enfrentarnos a la documentación original, y claro, todo eso me permitió después poderme enfrentar y meter en distintos archivos para poder llevar a cabo la investigación para la tesis doctoral. Y ahora que tus nociones ya no son tan mínimas, sino que se han ampliado tanto. Bueno, tú que me miras muy bien. Bueno. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Así que, y ahora que son tan amplias y con tantos conocimientos y además tan ligadas a la devoción a la Virgen del Rocío, a tu patrona, ¿sigues todavía sintiendo lo mismo que aquella primera vez que te enfrentabas a un documento? Sin duda alguna. ¿O acabas acostumbrándote? No, que va. Te medio habitúas, pero tampoco, no del todo. Porque de hecho muchas veces se enfrenta uno a documentos, porque además la investigación es lo que tiene, nunca sabes dónde te puede saltar la liebre, y lo mismo estás manejando un documento relacionado con una cuestión concreta o con una institución concreta y te aparece un dato relacionado con otra cosa que no tiene nada que ver, y a lo mejor es lo que a ti realmente te sirve, entonces no puedes ir desechando por qué va, cuanto más leas mejor, y es una riqueza verdaderamente que eso entiendo que haya que digitalizar para preservar y todo esto, pero verdaderamente la riqueza de todo esto es poderte enfrentar directamente a un documento original. Te cuento un caso concreto, perdona. No, por favor. En relación al libro precisamente, a esto que me decías, si te acostumbras, pues no te acostumbras. Investigando en el archivo de la Hermandad Matriz, me aparece una carta fechada el 8 de noviembre de 1755, en relación a los daños que el terremoto de Lisboa de una semana antes había provocado en la primitiva edificación del Rocío. Claro, los que hemos leído e investigado sobre esta devoción, en ese momento concreto el documento más próximo en fecha que se manejaba era el del día 1 de diciembre de 1755. Tengo que recordar que el terremoto fue el día 1 de noviembre. Claro, yo me encuentro una carta fechada el día 8 de noviembre, tan solo una semana después, y dirigida además al señor prior de las ermitas, que era una figura existente en el arzobispado, cuya labor era pues revisar todas las edificaciones rurales para ver las necesidades que tuvieran y el estado en el que estaban. Y claro, teniendo en cuenta a quién va dirigida la carta, pues
concreta, especifica cuáles son los daños que el terremoto ha provocado en aquella primitiva edificación. Y claro, la sorpresa, pues ya te puedes figurar, mayúscula. ¿Uno se acostumbra a eso? Pues no, verdaderamente no. Siempre al final se acaba uno encontrando cosas nuevas. Bueno, y novedoso es este libro, que yo creo que es un día precioso, en víspera de la Asunción, como te decía antes, para presentarlo aquí, en nuestra parada rociera, Las Ermitas del Rocío, fruto también de un trabajo amplio de investigación, y que me encantaría un poquito que nos contaras y que tú mismo nos presentaras. Pues nada, ahí lo tienen. Es fruto de un trabajo mucho más arduo, que fue la tesis doctoral que defiendo en la Universidad de Sevilla en el año 2015. Es verdad que como libro no ha salido hasta ahora porque, bueno, yo ahí tenemos la portada, por cierto, mientras lo estás diciendo, para que... De la segunda edición ya, estoy sorprendido por la aceptación que el libro ha tenido. No ha sido pequeña precisamente la edición, y sin embargo, en tan solo 2 meses y poco, la primera edición voló. Y sigo sorprendido porque la segunda edición se está vendiendo, la verdad, que también muy bien. Desde aquí quiero aprovechar y dar las gracias a todos a todo el apoyo que estoy recibiendo desde muy diversas instituciones, y a nivel personal a tantísima gente que está leyendo el libro y, bueno, comentándome además lo que le está pareciendo el contenido. El contenido, evidentemente, al ser extraído de la tesis doctoral, es un contenido que está muy trabajado, muy estudiado, muy investigado. De hecho, en cuanto se abre el libro, uno se puede dar cuenta de que es un arduo trabajo de investigación, teniendo en cuenta que tiene, pues, quiero recordar que son más de 600 notas a pie de página, que realmente es lo que le da cientificidad a la obra, al trabajo de investigación. Esas notas están para dar luz a todo el texto que en el libro aparece, teniendo en cuenta que esas notas son para aportar de dónde es extraída alguna información, si es de algún archivo, de alguna biblioteca, de algún libro concreto, o bien una información transmitida de manera oral, y si eso es así, también aparece el nombre de la persona que nos la transmite para darlo a conocer. Tengo en cuenta todo esto porque entiendo que el rocío, al ser una devoción que está viva, y como tú bien sabes, precisamente vienes de una tierra muy mariana y muy rociera, y sabemos que la fe precisamente se transmite fundamentalmente de manera oral, y eso es importantísimo, y lo he querido tener en cuenta porque entiendo que si eso no se recoge de algún modo, pues al final puede acabar perdiéndose, y entonces, pues, en la medida que he podido, pues evidentemente todo esto lo he tenido en cuenta y queda ahí recogido. Las Ermitas del Rocío, que tengo que reconocer, y lo hago ahora, no lo he leído todavía, aunque lo quiero leer precisamente en lo que aún resta del verano para leerlo con tranquilidad, pero sí que tengo ya a personas cercanas que me han dicho, lo he leído y me ha encantado. Citabas anteriormente tu tesis, que fue todo un trabajazo en el año 2015, un trabajo muy conocido, muy elaborado, como dices, muy laborioso, ambas cosas, pero no sé yo si eso lo que ha hecho es complicarlo todavía más, porque muchas veces, claro, se investiga tanto, una tesis tiene tanto que extraer. Digo yo que incluso puede costarte sacrificar qué dejo fuera, efectivamente, qué dejo dentro, ¿no? Sí, no vas mal encaminada. No, no ha sido un trabajo fácil porque, bueno, y muchas veces he puesto un símil, no he cosido nunca, pero imagino que debe ser, porque claro, yo tuve que desmembrar la tesis para recomponer un trabajo en formato libro. Porque claro, la tesis en origen tenía casi 1300 páginas. Y claro, como me dicen desde la editorial, mira, esto es imbarajable, esto no es vendible, esto no es asequible, entonces esto hay que darle otro tipo de formato. ¿Qué hice? Bueno, pues en principio extraer lo que ya se había publicado
pero de manera que lo que yo fuera a publicar, a diseñar para el libro, no perdiera contenido, no perdiera valor, no perdiera el peso científico que tiene una tesis doctoral. Entonces era, y en ese símil que te decía, yo me imaginaba, digo, bueno, entonces era como desmontar un vestido, un traje, y hacer otro totalmente distinto con las mismas piezas, sin tocar esas piezas. Bueno, pues algo así. Entonces no ha sido fácil porque he tenido que recomponer la tesis dejando fuera pues fundamentalmente lo que ya tenía publicado, porque digo, bueno, ya esto es una manera de ir quitando materia y por tanto reduciendo páginas para una posible edición. Pero al mismo tiempo tenía que ser algo que tuviera también un sentido. De hecho, si se ven en el índice los capítulos que el libro tiene, cada ermita, cada edificación, que por eso el título va en plural, las ermitas de Nuestra Señora del Rocío, en plural porque son las ermitas que ha habido en el Rocío, en la aldea del Rocío, a lo largo de la historia. Es decir, desde la época medieval, en la que hipotéticamente se origina, pues se supone que han sido 3, sin contar la edificación efímera que se levanta en los años 60 para que la Virgen estuviera durante unos años recibiendo culto allí mientras se construía el actual santuario. Pero nos referimos en concreto a la ermita medieval, que es en la que entroniza hipotéticamente Alfonso X el Sabio la Sagrada Imagen de la Virgen. La segunda edificación de época tardobarroca, que es la que se levanta tras el terremoto de Lisboa, y el santuario actual, que se levantó pues a partir de 1964, que se colocó la primera piedra y que es el que vemos actualmente. Lo que hace de un atractivo brutal el querer indagar también en todo lo que tú has trabajado ahí, ¿no? Y claro, el hablar de las ermitas da pie a hablar no solo del edificio, de la edificación, del continente, sino también de todo su contenido, es decir, las pinturas, los retablos, las esculturas, las piezas de orfebrería. Y hay un capítulo en concreto dedicado a las piezas de orfebrería, a la orfebrería, porque me daba pie a dar a conocer también el patrimonio del ajuar litúrgico del santuario, y así como las piezas de la iconografía de la Virgen del Rocío, porque evidentemente esas no podían quedar fuera, teniendo en cuenta que esas piezas son las que le dan un sentido, iconográficamente hablando, a la venerada imagen de la Virgen. Pues te voy a decir una cosa, tú sabes que yo cuando me encuentro contigo nos liamos los dos a charlar y yo me estaría un montón de rato. Por eso ni nos llamamos por teléfono. Qué mal, ¿eh? Qué mal, porque es que cuando las llamadas son temibles, si hablamos nunca son de 5 minutos, eso se prolonga a tela. Pues sí que me gustaría, Manolo, que tú mismo, bueno, pues aunque sea brevemente, a través de esa cámara que tienes ahí, cuentes un poco dónde se puede adquirir el libro, un mensaje a todos esos rocieros a los que les gusta, nos gusta tener en nuestra biblioteca doméstica rociera este tipo de trabajos tan hermosos, en este caso hoy de tu autoría. Adelante. Vale. Bueno, me cuesta mucho decir dónde se vende, sobre todo porque puede quedar como muy pedante decir que el libro se puede adquirir también en el Corte Inglés y en FNAC, en la Casa del Libro, o en Amazon mismo, en las plataformas que estamos últimamente tan habituados a comprar. Pero de manera más local y más directa, pues en cualquier librería se puede adquirir. Si no lo tienen, ellos mismos, las librerías, pueden contactar directamente con la editorial que se los hace llegar. Y así en la zona nuestra más cercana, pues en Almonte, en todas las librerías de Almonte está a la venta, y en el Rocío, en los despachos oficiales de la Hermandad Matriz igualmente también. Bueno, y a las puertas, eso sí, aunque sea una frase, a las puertas del Rocío, chicos, a todos los rocieros que en este momento te ven y nos escuchan, pues Pues en puerta de estas fechas tan marianas y tan importantes para el pueblo de Almonte, pero que Almonte
nunca ha cerrado sus puertas, al revés, siempre ha abierto los brazos para compartir la devoción a su patrona, a la que es patrona del pueblo desde 1653. Os animo no solo a los almonteños, sino a todos los rocieros a que vivan de la mano de María la fiesta que mañana celebraremos, la de la solemnidad de la Asunción de la Virgen, y en los próximos días la celebración del Rocío Chico, fundamentalmente la misa solemne del 19 de agosto, donde una vez más, si Dios quiere, el pueblo de Almonte volverá a dar las gracias a la Virgen por su intervención en el año 1810. Manolo, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, un regalo inmenso y compartir este ratito trayéndonos algo tan bonito como este libro, que seguro que ha dejado buen sabor de boca en todos los que nos han visto y que lo querrán tener cuanto antes. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias de corazón, Manolo. Gracias. Bueno, amigos, pues ya ven ustedes, Las ermitas de Nuestra Señora del Rocío, título precioso que no puede faltar en ninguna biblioteca de nuestras casas. Y ahora nos vamos al reportaje de este día que han preparado nuestros compañeros y que hoy nos lleva precisamente a las plantas de la Virgen, porque hasta allí nos hemos querido ir, hasta la aldea del Rocío, para que veamos un poquito su ambiente en general. Entre la espesa maleza y el claro de la marisma, y el claro de la marisma, entre la espesa maleza y el claro de la marisma, había un bosque sagrado, le llamaban la Rocina. Y dicen que Alfonso el Sabio tras conquistarla a los moros, aquellas tierras divinas como semilla de fe, allí levantó una ermita y una imagen de la Virgen, la más bella que existía, y en el más humilde altar fue reinada que es lugar María de la Rocina. El resplandor de rocío iluminar corazón, iluminar corazón, el resplandor de rocío iluminar corazón. Cuando sigue rociero la vereda que soñó, hay quien se pudiera ir como la luz de la tarde, hay quien se pudiera ir como la luz de la tarde que va marcando el carril. Quien se pudiera escapar como el sol de media tarde, quien se pudiera escapar como el sol de media tarde que no la localiza. Está bien, gracias. Vaya, ole, esa guitarra, que bien suena, hijo, esa manita. Sandra, canta con gusto, hija. Ole, ole. Rafael, se un poquito. Un suspiro, una sonrisa, una lágrima callada. Una lágrima callada, un suspiro, una sonrisa, una lágrima callada. Ancianos que llorar verte, juventud que alegre cantar. Juventud que alegre cantar, herencia de los mayores que me enseñaron a amarla, a entregarle mi amor y a rezarle con el alma. Las que cantan con el alma y las que cantan de ole. Para ti va este poema, tú que me diste el ser, y ahora lo canto con pena, porque recuerdo estallé cantando por la arena. Ole, ole.
preciosas imágenes que siempre nos dejan encandiladas, porque mirarla a ella al final es que acabamos pues con una luz inmensa en nuestro corazón, que nos traen sus ojos verdes, que siempre acaban hablándonos, ¿verdad? Parece mentira que una mirada pueda llegar a decirnos tantas cosas. Bueno, pues nosotros vamos ahora a la oración cantada a la Virgen del Rocío. En este caso, hoy nos llegan de los dos tamborileros de la Hermandad Matriz de Almonte, directores actuales de la Escuela de Tamborileros, Rosendo y Miguel Ángel. Así que con ellos nos vamos, porque en un sitio privilegiado van a ofrecer estos 3 sones con flauta y tamboril. Los vemos.